Hola dioses y diosas, ¿qué tal estáis? Hoy traemos un pedazo de vídeo que lo vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a analizar desde un punto de vista técnico y fundamental cómo se encuentra Bitcoin y esta subida que ha tenido estas últimas 72 horas, y luego en el vídeo de mañana lo extrapolaremos a una de mis altcoins favoritas, que es Rose. Veremos cómo esta continuación de este patrón alcista que está sufriendo el mercado debido a una serie de factores que ahora iremos comentando, afectará de forma muy notoria y muy positiva seguramente al precio de Rose. Entonces, en resumen, hoy analizamos Bitcoin de forma muy exhaustiva para mañana coger todos estos datos, toda esta información y llevarla al mundo de Oasis Network. Entonces, ¿cómo estamos al día de hoy? Hemos visto cómo hemos sufrido un movimiento alcista bastante fuerte. Algunos dirían que es algo natural, otros dicen que es una bull trap. Lo que tenemos claro es que hemos sufrido un movimiento muy fuerte. Este movimiento ha sido causado principalmente porque la gente, el inversor, ya considera, tras las últimas noticias que hemos sufrido de la Fed y sobre todo por el último dato de inflación de Estados Unidos, que la Fed no puede seguir subiendo más los tipos de interés. Si sigue subiéndolos más, quizás podríamos ver una última subida de 75 puntos básicos y la siguiente de 50, porque si esta consecución de subida de tipo de interés se alarga mucho más con el tiempo, la crisis, la recesión a la que nos veremos sometida va a ser tan elevada que esta subida de tipo de interés lo que va a hacer, en vez de mejorar, aunque sea de una forma larga en el tiempo, la economía, lo que va a hacer es hundirla, profundizarla en el abismo, lo cual sería mucho peor. Ante este sentimiento de fin de la crisis, para mí un erróneo sentimiento, ya que luego os argumentaré por qué, el mercado empezó a sufrir este movimiento alcista, principalmente los índices más grandes, S&P 500, Nasdaq, etc. Y luego todo este capital se trasladó a Bitcoin. Este movimiento a día de hoy no ha terminado, va a seguir alargándose un poco más en el tiempo. Ahora veremos hasta dónde, un poquito de paciencia, y podemos sacar bastante provecho del mismo. Así que antes de irnos a la pantalla para analizarlo todo con más detalle, suscríbete al canal, recuérdate de darle a la campanita y te dejo también en la descripción la wallet más segura del mercado, que es de Material Bitcoin, por si quieres conseguir un pequeño descuento. Y ahora sí que sí, dentro vídeo. A partir de ahora los análisis, así en pantalla le he dado la tecla F11, me he dado cuenta que se ve todo mucho mejor, así vosotros no veis solo mi cabezón abajo a la izquierda, sino que veis todo. Lo primero que vamos a hacer es irnos al S&P 500, dejarme por aquí, vamos a entender en qué momento estamos. Primero vamos a ver esta gran canal bajista que tenemos entre las líneas blancas que tenemos aquí arriba y aquí abajo. Ahora mismo nos encontramos metidos ahí, en ese canal de recesión económica donde no para de caer todo. Sí que es verdad que dentro del dicho canal, tenemos momentos alcistas. Tenemos varias ondas de Elliott divididas en 4 fases que al final se han ido consolidando, dejando movimientos de subida y movimientos de bajada. Algunos ejemplos son los siguientes que os muestro ahora en pantalla. Mirad, vamos, aquí tenemos un movimiento bajista, alcista, bajista, alcista. Tenemos una completada. Podríamos hacer lo mismo a continuación. Movimiento de gran corrección en el mercado, un pequeño movimiento alcista hasta que toca la resistencia que nos logra romperla, tercer movimiento de Elliott y cuarto. Bien, ahora nos situamos en que hemos sufrido el primer movimiento bajista y nos situamos en la segunda onda de Elliott. Lo que tenemos que ver ahora es hasta dónde puede hasta dónde puede progresar dicha subida. Para ello nos vamos a basar en dos fundamentales, dos factores, mejor dicho. El RSI, hemos visto que los movimientos de bajada fuertes son cuando el RSI había perdido esta línea de tendencia, una línea de tendencia que nos indica la fuerza del mercado. A día de hoy, por buenas noticias, es que tenemos el RSI bastante alejado de la línea de tendencia. Esto lo que significa es que este movimiento de bajada, que sería la onda 3, sería más larga de ver y que no la veríamos a continuación. Eso por un lado. Entonces, también nos vamos a basar en Fibonacci. Es una herramienta que a mí me gusta usarla para ver techos y soportes. Y si la cogemos desde el punto máximo del primer movimiento hasta el mínimo, hasta aquí,
vemos como llegó al tope del punto de 0,68 puntos. Ahí es cuando empezamos a ver, dejarme con lo marque con pincel, que tocamos este tope de resistencia que casualmente es cuando empezamos a ver esta línea de tendencia bajista. Bien, si ahora lo que hacemos es el mismo análisis con el siguiente movimiento, pico máximo, pico mínimo, vemos cómo de nuevo, para que luego digan que Fibonacci es mentira, que la línea de los 0,68, dejadme que os lo pongo un poquito más a la derecha, así, perdón, anda que yo también lo cojo al revés, toma ya. Así lo veréis mejor. Vemos como el siguiente tope del movimiento alcista, lo cual terminaría en la cuarta onda de Elliott. Como podemos ver, la cuarta onda de Elliott siempre tiene un movimiento muy fuerte en el mercado. Llegó de nuevo a los 0,68. Entonces, si cogemos este supuesto, si pensamos, asimilamos o hacemos una homología que el movimiento también va a llegar a los 0,68 puntos, perdón, vemos como el movimiento podría llegar en el SPG 500 a los 4000 puntos. Al mismo tiempo, si nos fijamos, esta zona de 4000 puntos tocaría de nuevo este tope de resistencia. Entonces, esto nos generaría un movimiento alcista que aún le queda esperad un segundo, que borremos esto que hemos dibujado. Nos generaría aún una progresión de un 5%. Obviamente esto es un movimiento muy fuerte en el mercado. También tenemos que tener en cuenta que este movimiento podríamos empezar a confirmarlo en el momento que rompimos esta línea que tenemos aquí dibujada. Hoy estoy tontito con el dedo. Esta línea que os he dibujado, ya que era otra línea de tendencia bajista. En el momento, dejadme que lo amplíe un poquito, en el momento que el día 21 de octubre, hace nada, la rompimos y la siguiente vela diaria confirma que no va a caer por debajo, podemos empezar a asimilar que se viene esa segunda ola de Elliott alcista, lo cual nos puede dejar muy buenos profits. Al mismo tiempo vemos como el RSI aún tiene fuerza en el mercado, lo cual nos significaría que esta progresión del movimiento sí que se puede dar. Lo que no sabemos, que esto ya lo comentaremos al final del vídeo, es hasta qué punto la tercera y cuarta onda, esto llegaría aquí, sería hasta aquí para continuar subiendo, o si por el contrario, esta sería hasta el fondo de la línea de tendencia. Esto ya lo dejaremos para vídeos próximos. Entonces, ahora que sabemos que nos queda un movimiento de un 5% y que generalmente subidas en el mercado tradicional de un 1, un 2%, se puede decir que es un por 10 en el mundo cripto, nos vamos a Bitcoin. Nos vamos a nuestra querida criptomoneda principal. Pero antes, déjame recordarte que me encantaría que me apoyaras suscribiéndote al canal. Dime qué te está pareciendo este análisis técnico y luego análisis fundamental que veremos sobre Bitcoin y el mercado tradicional. Como os íbamos comentando, podemos ver que en Bitcoin tenemos exactamente el mismo movimiento. Tenemos este gran canal bajista que hemos estado recorriendo de hace tiempo. Aquí sería mejor dibujarlo de esta forma, ¿vale? Sería tal que así. Hoy estoy tonto con el dedo, ¿vale? Pero bueno, en lo que estamos, así nos puede ir. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Hemos visto como Bitcoin, tras el sentimiento del mercado de que ha terminado esta crisis económica, sentimiento erróneo, repito, luego os diré el por qué, vemos como haciendo la consecución, haciendo la copia de su hermano, el SPG 500, Bitcoin también generó ruptura de patrón bajista para poder empezar a continuar. Entonces, ¿hasta dónde empezar a continuar Bitcoin? Bien, lo que tenemos que ver es dónde tenemos las siguientes líneas de resistencia, ya que generalmente cuando rompemos una, si hay mucho gap entre ellas, tira a ir hacia esa siguiente línea de resistencia. Ahora mismo Bitcoin lo tenemos parado en $20.000. Es muy seguro que si este movimiento alcista del mercado prosigue, esta línea de resistencia de los $21.000 la rompa como si fuera mantequilla. Entonces todo hace pensar que el siguiente movimiento fuerte que va a tener el mercado va a ser hacia los $22.000. Ahora bien,
¿Qué es lo importante aquí? Esta semana, luego os anunciaré qué día exactamente, vemos los nuevos datos de inflación de Estados Unidos y dentro de poquito también veremos la subida de tipo de interés. Si el mensaje que traslada la Fed es que, ojo, tenemos que empezar a sacar el pie del freno de la economía, veremos cómo este movimiento de Bitcoin se alargará en la temporalidad rompiendo estos $22.000. Y el siguiente techo del mercado sería la zona de los $24.000. Entonces, en resumen, vamos a lo que os decía. Ahora mismo tenemos a Bitcoin en $20.000 con una gran probabilidad de tocar ese tope de techo de los $22.000. Que lo rompa o no lo rompa dependerá del sentimiento del mercado. Si en el momento que empieza a llegar ahí vemos como el S&P 500, el RSI, no está cerca de esta línea de tendencia para romperla, el movimiento alcista de Bitcoin empezará a proseguir como hará el S&P 500. Ahora bien, noticias muy importantes y aquí ya salimos de la pantalla. Esta semana es muy notoria. ¿Por qué? Tenemos datos de inflación en la eurozona, pero a mí el que más me interesa es este de aquí. El PMI americano, el día 1 de noviembre, es decir, cuando estáis viendo este vídeo, pero el más interesante es este. El día 2 sabremos la decisión de nueva subida de interés, está por descontado, que son 75 puntos básicos. Lo importante es el mensaje que digan luego. Si el mensaje que nos traslada Powell, que seguramente sea el que hable, es de, ojo, la economía americana está empezando a sufrir un gran parón, ese crecimiento económico se está empezando a menguar, cosa que ya podemos observar en los datos de empleo, en el PIB, etcétera. Vamos a empezar a dejar los tipos de interés en esta zona de un 4%, quizás podríamos ver una última subida de 0,5 puntos básicos, dejando en 4,5%, entonces todo este sentimiento se trasladará al mercado haciendo pensar que lo peor ya ha llegado. Esto lo que hará es que, como os he comentado anteriormente, el S&P 500 siga cogiendo fuerza alcista, esta fuerza alcista se traslade a Bitcoin y podamos llegar a las cuotas que hemos visto de $24.000. Ahora bien, esto es a medio plazo. A largo plazo es donde va a venir el batacazo. ¿Y por qué viene el batacazo? A ver, ya estamos viendo como las principales empresas tecnológicas, quitando Apple, que es la hostia, ¿vale? Y no da nunca datos negativos, Google, Amazon, todas las que queráis, Tesla, todas, están empezando a ya mostrar datos negativos. Sobre todo datos negativos, ¿por qué? Porque el ROAS, el retorno de la inversión que están teniendo a partir de la publicidad es menor. Las empresas que invierten grandes sumas de dinero están empezando a dejarlas de invertir. ¿Por qué? Por el motivo de los tipos de interés. Ahora mismo, todas aquellas empresas que tienen una deuda privada, les es mucho más costoso pagarla por la subida de tipo de interés. Esto es un factor muy relativo, muy importante. Y al mismo tiempo, si quisieran meterse en nuevos créditos, en nuevas pólizas, los intereses serían mucho mayores. Entonces tenemos estos dos factores negativos que lo que hacen es menguar, están apretando la economía para hacer que baje. Si esto lo estamos empezando a ver en este último trimestre del año, imaginaos el año que viene, 2023, cuando la subida de tipos de interés empiece a arraigarse como un árbol cuando crece en la economía no solo americana, sino en la economía mundial, lo que va a hacer es que las empresas empiecen a dar más datos negativos y más fuertes aún. Entonces, a largo plazo, la economía tradicional y Bitcoin obviamente sigue siendo bajista. Pero esto no significa que en estos tramos bajistas no tengamos zonas muy importantes, muy vistosas para el inversor, para poder sacar provecho, poder invertir si queremos o si no, esto ya no es consejo de inversión, para poder luego salirnos cuando toque este tope de resistencia y empezar de nuevo a comprar más abajo. Espero que te haya gustado el vídeo, ha sido un análisis muy bonito. Acuérdate que mañana extrapolaremos toda esta información a Rose, que es donde viene lo importante, donde podemos hacer profits de verdad. Así que no te lo pierdas. Nos vemos mañana, pero antes de eso, suscríbete al canal y acuérdate, desata al Dios que llevas en tu interior. Muchas gracias y hasta mañana.